desde la lejanía. Con respecto al correo, exactamente, su proyecto era hacerlo mucho más alto de lo que es ahora, pero en ese momento un edificio no podía tapar lo que era un monumento religioso. Como agregado, se rescatan más interpretaciones. Otra versión es que había temores entre los vecinos que estaban sobre calle Buenos Aires y sobre calle Córdoba, que esa torre pudiese ceder ante la presencia de los vientos muy fuertes que hay en esta zona, en Rosario, en las épocas estivales. También se habló de competencia. Según el desarrollo original, el Palacio Postal de Rosario superaría en altura al de Buenos Aires. Hace muchísimos años atrás, mi mamá, nacida y criada muy cerca del Correo Central, me contó que el Correo Central originariamente su proyecto constaba de una torre que en altura superaba a la del Correo Central de la ciudad de Buenos Aires. Cuando se supo o cuando se vio lo que iba a ser semejante construcción, desde Buenos Aires se ordenó demoler las torres. También algunos sostenían que en Buenos Aires las autoridades del Ministerio de Obras Públicas, cuando se enteraron la altitud que iba a ostentar, digamos, esta torre que superaba la torre del Correo Central en Buenos Aires, dijeron, no, esto no puede ser, Rosario no puede tener una torre más alta que Buenos Aires. Sin embargo, este proceso de desmantelamiento podría haber estado guiado por razones más profundas. Razones políticas, razones ideológicas. Por ese motivo, cabe preguntarse: ¿quién era Guido en 1930? Guido era nacionalista, americanista, nacionalista, irigoyenista. Era muy amigo de Ricardo Rojas, otra figura política. Le hace la casa a Ricardo Rojas en Buenos Aires, hoy es museo. Él tenía muchas vinculaciones con el gobierno radical y de ahí es que el gobierno radical le encarga el proyecto del correo. Estamos hablando de un militante, y en la época de Irigoyen consigue el proyecto del correo. El 6 de septiembre de 1930 se rompe el orden constitucional. Mientras Hipólito Yrigoyen es confinado, asume el poder de facto el general José Félix Uriburu. ¿Qué es lo que hace el nuevo gobierno y por qué lo hace? Cuando llega 1930, todo lo que tenía que ver con Yrigoyen comienza a desaparecer. Y es indudable que una de las cosas que desaparecen es el proyecto de Ángel Guido, por ser Ángel Guido. Y tal vez también porque sus posturas académicas de rescate del arte colonial e indígena no coincidían con las corrientes arquitectónicas vigentes en Europa en esa época. Y lo han castigado bastante por esa forma de pensar. No nos daba una clase fría, sino que daba opiniones, también muchas opiniones políticas que después inclusive tuvieron algunas consecuencias. Manejaba mucho la educación, manejaba mucho bajar línea de alguna manera. Lo veía un hombre realmente muy esforzado, muy luchador. Yo sentía que sufría un poco, porque no sé si estaba muy comprendido dentro del ambiente. No éramos a la moda, digamos, éramos de vanguardia. Como complemento, Santa Fe tiene un gobernador demócrata progresista, Luciano Molinas, y un senador del mismo partido, Lisandro de la Torre. La provincia vive una realidad diferente. Hasta hay voto femenino. Ángel Guido, en tanto, ha ganado la beca Guggenheim.
viaja a Estados Unidos a estudiar la construcción de rascacielos. Y retorna con frecuencia a su ciudad natal, donde con habitualidad dicta conferencias. Ángel Guido tenía un estilo fuertemente personal. Buscaba integrar los elementos de la arquitectura moderna europea, la herencia colonial española, la herencia indígena. Así fue variando desde un estilo llamado neocolonial hasta el Art Déco monumental. La ciudad permanece, la ciudad progresa, pese a todos los olvidos, pese a todos los atentados. Esto puede leerse en un ejemplar de Tribuna, que luego añade: así como la torre marca el límite arquitectural, agrega el diario, el desarme de la torre marca también el límite de la desconsideración y la injusticia. Otra de las cosas que más indignó a los vecinos de esa zona era la cantidad de víctimas que se produjeron durante ese hecho. Además de un atentado a los valores edilicios, el desmonte produce heridos y muertos. En el año 2008, se llevó a cabo en Rosario una muestra homenaje a Ángel Guido, y allí no podía faltar la historia del correo y de sus torres. Más allá de los argumentos presupuestarios aludidos, hasta el día de hoy no hay una razón clara del porqué del desmonte de lo que hubiera sido una obra importantísima para la ciudad. Probablemente sea una combinación de todas las explicaciones. Lo cierto es que, tal vez, se haya gastado mucho más para alterar el edificio de lo que hubiera costado terminarlo en su versión original. 1935. El correo en plena construcción. La mansarda todavía no ha sido incluida. La torre ya no está. El Palacio Postal fue finalmente inaugurado el 24 de noviembre de 1938, con gran solemnidad y la presencia del entonces presidente de la Nación. Ese mismo día se produce otra inauguración, el nuevo edificio de la aduana sobre la avenida Belgrano y muy cerca del río Paraná. Ambas construcciones, al igual que el Palacio de Correos de Buenos Aires, se inscriben en el estilo llamado academicismo francés, muy habitual en los edificios públicos de la época. Si bien se alteró la altura y el estilo decorativo del edificio, la planta es la diseñada por Ángel Guido. Y aquí estamos en el interior del Palacio Postal. La jura de la bandera de Lauerdorf y el cartero de Gervino enriquecen el edificio amplio que fue inaugurado ante una multitud. Acontecimiento registrado en una filmación que hoy se ha perdido. La torre ya no está. Con su desaparición quedó desdibujado el contenido artístico de la obra. Pero sí está la firma de Ángel Guido. En los vitrales, allí está la estrella de Ángel Guido, la estrella con la que firmaba todos los edificios que realizaba. Aquí podría terminar la historia, pero no es así. Esa torre era un proyecto soñado por Ángel Guido. Buscó incluirla en el Correo, luego en el Faro a Colón, a erigirse en la República Dominicana,
ambos proyectos quedaron truncos. Pero finalmente la torre tendría su lugar. Y si ustedes se fijan, esto es el preludio de la torre del monumento. Y ese lugar es el Monumento Nacional a la Bandera, la obra mayúscula de Ángel Guido, la imagen por excelencia que identifica a Rosario